Y decir aquella zorra, dígale. Decía aquella zorra. Dígale. Y decía aquella zorra. Dígale, hermano. Qué raro, ¿verdad, hermano? Dígale. Vaya, pues. Y decir Ay, corta, aquella zorra. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos creen que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordias? ¿Cuántos lo creen, hermano? Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó o envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan palmas al Señor, hermano? El Dios que nosotros servimos es un Dios misericordioso, lleno de amor, compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Tardo para la ira y grande en misericordia. A su nombre sea la gloria. La palabra del Señor nos enseña, amada iglesia del Señor. Dice la Biblia, hermano, como usted bien lo sabe, que Jesús predicaba la palabra. Jesús dice que a los suyos vino a predicar, a enseñar las buenas nuevas de salvación, pero dice que los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús predicaba la palabra de Dios. Y siempre, hermano, que Jesús, desde el comienzo de su ministerio, aun cuando era niño, el enemigo siempre buscaba destruir la obra de Dios. Nosotros hemos predicado, nuestro hermano Tyson tocó algo referente al propósito de Dios, que los propósitos de Dios nadie los puede detener. ¿Cuántos lo creen, hermano? No importa quién se oponga, no importa quién quiera detener los propósitos, pero los propósitos de Dios se van a cumplir sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor que Jesús predicaba. Y mira lo que dice. Lo vamos a leer. Dice que aquel mismo día llegaron unos fariseos. La Biblia no habla de que eran todos los fariseos. Todos sabemos quiénes eran los fariseos. Un fariseo, hermanos, era una persona religiosa que aparentaba ser lo que no era. ¿Cuántos dicen amén? Más simple y más corto, ¿verdad? Un fariseo, hermano, era una persona que pertenecía, gloria al Señor, pertenecía, hermano, a un grupo de judíos. A su nombre. Mira, aquí tengo la definición. Dice que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba para observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, eran personas que se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. ¿Cuántos dicen amén? O sea que eran personas religiosas. Eran personas, hermanos, que no eran personas que estaban comprometidas con Dios. Eran personas que vivían de apariencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y usted cree que en estos tiempos hay gente que vive de apariencias? Sí, hermanos. En estos tiempos hay gente que vive de apariencia. Y mira, hermano, siempre en el ministerio de Jesús, el enemigo buscó la forma de detener el ministerio. Pero ya Dios había predestinado su propósito para con el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia, hermano, que mientras Jesús predicaba, se le acercan ciertos fariseos y le dicen:
Su nombre. Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Esta gente, hermano, quisieron amedrentar a Jesús. Fueron personas, hermanos, que le llevaron un mensaje negativo a Jesús. Quisieron amedrentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero como Jesús conocía el corazón de ellos, ¿cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios conoce su corazón? ¿Usted cree que Dios conoce nuestros corazones? Claro que sí, hermano. Y mira, hermano, los fariseos sabían que Herodes buscaba a Jesús para matarle. Y ellos agarraron esa excusa para poder desatar su veneno también ellos, juntamente con Herodes, y sacar a Jesús de su lugar. Dios tiene propósitos, y los propósitos de Él se van a cumplir sí o sí. Y póngale firma y sello, como decimos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Regálale palma al Señor, hermano. Mire, de tan serio que lo miro que me pongo nervioso. Pero voy a hacer creer que usted está atento a escucharme. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Sí, hermano. Dice la Biblia que estos ciertos fariseos trajeron ese mensaje negativo a Jesús. Quisieron intimidarlo. Ellos no hablaron por sí mismos. Ellos tuvieron que poner otra persona por delante. Pero ellos por dentro también deseaban lo mismo, que Jesús se saliera de sus entornos. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos, hermanos, igual la iglesia sigue predicando, sigue anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la palabra del Señor nos dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes espirituales demandadas en las regiones celestes. Y siempre, hermano, se van a oponer para que la iglesia no avance en estos tiempos. Pero que el Señor le reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le decimos en esta noche, ir y decirle a aquella víbora, ¿cuántos dicen? Aquella zorra era, no es víbora. La víbora va a ser después, hermano. Ir y decirle a aquella zorra. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire qué nombre tan tremendo Jesús ocupó para poder dirigirse a Herodes. Lo llamó de zorra. ¿Y sabe usted qué significa la zorra? Obviamente Jesús, al decir zorra, habló en términos figurados, ¿amén? Porque eso significaba algo, hermano. A su nombre. Mire, la zorra es un animalito que usted al verlo, usted lo mira tan bello, hermano, de largo, ¿verdad? Tan bonito. Las zorras son lindas a la simple vista, ¿verdad? Pero es un animal perverso. ¿Cuántos dicen amén? Es un animal, hermano, es un cazador. ¿Cuántos dicen amén? La zorra, hermano, se puede derivar que es una persona que es tremendamente astuta y hábil para engañar y evitar el engaño. O sea que Jesús quiso dar a entender que Herodes era un hombre perverso, era un hombre engañador, cuando dicen amén, astuto, que aparentaba ser lo que no era. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que el padre de este Herodes el Grande, quiso matar a Jesús cuando niño. ¿Se acuerdan? ¿Han leído? Que José y María tuvo que salir, ¿verdad? Porque estaban matando a todos los niños. Ese era el papá de él, Herodes el Grande. Y este Herodes era el hijo que también quería
matar a Jesús. Pero se equivocaron, porque no han podido y ni podrán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan palma al Señor? En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, donde cada cristiano, donde cada aquel que profesa la fe de Jesús tiene que tener convicción, tiene que estar definido a su nombre. Porque la lucha que estamos teniendo, hermano, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y es en estos tiempos donde verdaderamente se va a saber quién es quién. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús le envió este mensaje: ir y decir a aquella zorra: he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y el tercer día. Oiga cómo dice: y al tercer día termino mi obra. Lo que Jesús le envió a decir a Herodes: ¿sabes qué? No eres tú el que me mandas. ¿Cuántos dicen amén? No eres tú el que tienes el control de mi vida. Yo he venido a cumplir la obra de mi Padre, y yo la voy a cumplir, cueste lo que cueste, y encima de quien sea yo voy a cumplir la obra de mi Padre, y nadie va a detenerme. A su nombre. Es más, hago milagros, hago curaciones, y seguiré haciendo milagros en este día, el segundo día, y el tercer día termino mi obra, porque Jesús estaba anunciando su muerte. Cuando dicen amén. Si hay algo, hermano, que el Señor me daba esta palabra, y el Señor me decía: yo he establecido mi obra. A veces la gente se molesta, ya no nos quiere escuchar, la gente ya no nos quiere oír. Muchos vecinos acá ya se sienten incómodos, porque al principio se sentían alegres, porque venían a la iglesia para acá, pero ahora hay muchos que ya se sienten desesperados. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que ya no nos quieren oír. Hay muchos, ¿por qué? Porque ya el pecado que ellos tienen los está confrontando la palabra del Señor. Porque a medida se predica el evangelio, gloria al Señor, el pecado es confrontado por medio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo no se queda de brazos cruzados. Por eso, hermano, yo le preguntaba a usted si usted cree que en estos tiempos hay fariseos. Pues claro que sí. En estos tiempos, aún dentro de la iglesia, hay gente religiosa, gente que no está comprometida con Dios, gente que aún ellos son mensajeros de Herodes. A su nombre. Y traen mensajes negativos, traen mensajes persuasivos, traen mensajes, hermanos, de intimidación, para que la obra del Señor se estanque, para que el hombre de Dios no siga predicando, para que la mujer de Dios no siga predicando. Y traen mensajes negativos, y empiezan a levantarse estos fariseos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Queriendo decir que Herodes dice, pero también ellos por dentro traen una carcoma que los está consumiendo por dentro. Cuando dicen amén, porque están habituados del pecado y no quieren soltar ese hábito que los tiene encarcelados, y que no quieren soltar, y no quieren que Cristo rompa esas cadenas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque en estos tiempos en que estamos viviendo, nosotros como hijos de Dios necesitamos estar comprometidos con Dios. Amén. Dice la Biblia, hermano, que en estos tiempos Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dice la Biblia que los fariseos eran personas, hermano, que ellos aparentaban ser lo que no eran. Eran personas tan escrupulosas para ver cómo andaban los demás, pero no se fijaban ellos cómo eran. Jesús les
cuando se dirigía a estas personas, les decía tumbas blanqueadas, que por dentro, que por fuera están blancos, pero que por dentro están podridos. Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchos de esos así. Sepulcro, Padre. Hay muchos hermanos que en vez de llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, si usted mira a su hermano que está en problemas o anda en un error, en vez de llevarle una palabra de aliento, lo que le lleva es una palabra de destrucción. Santo. Es una palabra negativa. Es una palabra, hermano, que en vez de ayudarlo, lo está destruyendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús le entró coraje. Jesús, yo me imagino, hermano, que cuando estos fariseos se le acercando, saludando con sombrero ajeno, creyendo que a Jesús lo iban a engañar, pero Jesús conocía el corazón de ellos. Sabía que ellos mismos deseaban también que Jesús saliera de ese lugar, que ya no predicara más en ese lugar. A su nombre. Pero dice la palabra del Señor que le envió un mensaje contundente a Herodes. Ir y decirle a esa zorra. Mire lo que dice. Son palabras fuertes, hermano. A su nombre. He aquí hecho fuera demonios. Hago curaciones. Hoy, mañana y al tercer día. Y al tercer día termino mi obra. Le envió un mensaje contundente, hermano, que él tenía que cumplir la obra por la cual él había sido enviado. Su nombre. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios misericordioso. La Biblia nos enseña que Jesús vino predicando. Gloria al Señor, aleluya. Hablando que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida y que nadie iba al Padre si no era por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? El escritor de los Hebreos dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo vino, hermano, a su propia tierra, a Jerusalén, predicando, porque estaba lleno de amor, tenía compasión por las almas. Él no quería que nadie se perdiera, sino que todos procedieran con un arrepentimiento. A su nombre. Él no estaba haciendo excepción de personas. Todo aquel que venía a Él, no lo echaba afuera. Amén. A su nombre. Pero qué triste, hermano, y qué lamentable, que aunque usted a veces desee el bien para los demás, siempre va a haber gente escrupulosa. Siempre va a haber gente malagradecida. Siempre va a haber gente que en vez de darle un vaso de agua, lo que le va a dar, hermano, es veneno y vinagre. A su nombre. Regálale palma al Señor, hermano. A su nombre. Regálale palma al Señor, hermano. Dice la palabra del Señor que Jesús se llena de coraje, hermano. Y al mismo tiempo, hermano, Jesús se llena de lamentación. Y Él exclama, hermano, en signos de admiración. Porque se sentía admirado cómo el pueblo lo estaba sacando de su entorno. Ya no lo querían escuchar. Ya no querían escuchar ese mensaje de salvación. Ya no querían aceptar a Jesús. Ya lo odiaban. Y no hallaban, hermano, pues habían unos que realmente daban a conocer la furia y el enojo que tenían con Jesús y lo enfrentaban y decían: sí, yo quiero que te vayas de aquí. Pero habían otros hipócritas que no lo hacían. Habían otros que fingían amarlo. Habían otros que fingían decir que estaban con Él, pero por dentro deseaban matarlo, destruirlo. Así como hoy en día hay muchos hermanos que fingimos la fe del Señor y decimos que nos amamos unos a otros, y lo que tenemos es odio, envidia, rencor, disensiones, cuánta cosa, y así nos prospera la obra del Señor. Amén. Pero una cosa le voy a decir, hermano. Como Jesús se lamentó por Jerusalén, Dios me daba esta palabra. Yo le decía al Señor: ¿por qué me das esta palabra, Señor? ¿Por qué me das esta palabra? El Señor me decía sentir. Sabe, hermano,
Dios trajo esta obra aquí. Todo el proceso que esta obra, a este ministerio, esta obra ha pasado, es porque Dios lo ha permitido, hermano. Porque todo es un propósito de Dios. Aquí no nos vamos a estar mucho tiempo, hermano. Aquí no nos vamos a estar mucho tiempo. Esto, hermano, es el desierto donde el Señor nos está purificando, donde el Señor nos está enseñando a humillarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos está corrigiendo. Aquí el Señor nos ha traído para que aprendamos a caminar por fe. Para que Aleluya. aprendamos a tener la dependencia de Él y no de nosotros mismos. Dios nos ha traído aquí, pastor, con un propósito. Amén. Y el propósito de Dios, Dios ha tenido propósito con este pueblo, con este barrio, con este sector aquí. Y hasta donde estas bocinas llegan. ¿Sabe por qué? Porque siempre Dios ha tenido una iglesia en este patio. Siempre Dios lo ha tenido. Fue el sueño del dueño de esta propiedad. Él permitió que allá se predicase el evangelio, y el deseo de él era siempre que en su propiedad, que su familia siempre tuviera una iglesia donde se les predicara el evangelio. Y este señor se fue tan feliz y tan contento, hermano, porque eso se cumplió y sus ojos lo vieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Igual que Jesucristo tiró palabras de lamentaciones por Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. Oiga, cuántas veces quise ajuntaros como la gallina ajunta sus polluelos, pero no quisiste entender, porque sois casa rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Yo sentía, el Señor me decía, mucha gente aquí ya no quieren que esta obra esté aquí. Mucha gente, aún dentro de la iglesia, hay personas que no desean ni cómo predicas tú, ni cómo predica fulano, sutano y mengano. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que Dios ha puesto en la boca de los hombres y de las mujeres que predicamos aquí es palabra de Dios, palabra que confronta el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso al enemigo no le gusta. Al enemigo no le gusta eso. Aleluya. Siempre vamos a predicar la palabra de Dios, porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. A su nombre. Yo le decía, Señor, yo sentía un dolor tremendo. El Señor hizo sentir en mí un dolor tremendo, y empecé a lamentarme y empecé a sentir, Señor, pero ¿qué está pasando? Sí, hay mucha gente, hermano, en la iglesia, mucha gente que está habituada con su pecado. Mucha gente, el Señor los ha sacado de la fornicación. Mire qué tremendo este asunto. Los que están en fornicación quieren casarse y no pueden. Luchan por salir de la fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Están luchando por salir. Y muchos están luchando por salir del adulterio. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Muchos están luchando, pero el Señor está sacando a los que están en fornicación, los está sacando y los hace libres. Pero ¿saben qué está pasando? La gente está tan habituada al pecado y tan acostumbrada al pecado que los que el Señor sacó de la fornicación dejan al Señor y se vuelven de la fornicación, y ahí se sienten felices, tan contentos. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué se matar? No se hace. Hay muchos que están luchando por ser libres, y usted se va a matar otra vez, y así se siente feliz, y así danza, y así. Dios santo, a su nombre. Gloria. ¿Cuál es la libertad? Que no lo engañe el enemigo, hermano. Que no se deje engañar, no se deje apantallar por el enemigo. El enemigo anda buscando que usted se sienta cómodo con su pecado, pero en este lugar siempre se va a predicar lo que el Señor manda a su siervo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra se va a predicar, le guste al diablo o no le guste, pero aquí amén. Se va a predicar la palabra de Dios. A su nombre. Y sabe, Jesús se lamentó, porque Jesús se lamentó por Jerusalén.
dijeran cómo yo los he venido hasta este lugar. He bajado para salvarlos, para rescatarlos del fango del pecado. Son tan malagradecidos, me quieren matar, quieren que me vaya, no me quieren ver en este lugar. ¿Cuánta gente no nos quiere ni ver, no nos quiere ya ni oír? Nos injurian. ¿Quién es este para que esté hablando así? Pues mira, hermano, somos siervos de Jesucristo para la gloria de su nombre. Somos siervos de Jesucristo y a Dios sea la gloria. Y cada día buscamos de Dios la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí el grande es Dios. Así es, amén. Aquí el sabio es Dios. Nosotros no somos nadie. ¿Cuántos dicen amén? Yo me gozaba, hermano. Yo me gozaba con el Señor. Porque yo sé que hay palabras que Dios pone en mi boca que sirve de afrenta, hermano. Hay palabras que Dios pone en mi boca que sirve de afrenta para muchos. Pero a Dios le ha placido, hermano, tenerme de pie todavía en este lugar. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Esto que estamos pasando de la pandemia es propósito de Dios, iglesia. Escuche lo que le estoy diciendo. Este es propósito de Dios. Es tiempo de afianzarnos con Dios. Es tiempo de afirmarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo, hermano, de depender de Dios, de obrar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Estos tiempos que estamos pasando, hermanos, porque Dios lo ha permitido. Porque es aquí donde Dios va a levantar hombres y va a levantar mujeres conforme a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Que hablen la palabra de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y es tiempo, hermano, que usted, iglesia del Señor, nos levantemos y que ya nos dejemos, hermano, de actuar como los fariseos, juzgándonos, señalándonos unos a otros. Es tiempo, hermano, que empecemos a amarnos. ¿Cuántos dicen amén? A demostrarnos el amor al prójimo. Empezar a predicar el evangelio. Y no hay mejor mensaje que usted pueda dar, que es con su testimonio, es con su forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Profesando, hermano, verdaderamente que somos hijos de Dios, con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Por eso es necesario que usted y yo demos el testimonio dentro y fuera. No solamente aquí en la iglesia, sino dentro y fuera. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos viviendo en tiempos últimos, tiempos difíciles. Y dice la palabra del Señor que Jesús se lamentó por Jerusalén. A su nombre. Dice que, gloria a Jesús, empezó y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no beberéis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se lamentó por aquellas personas, lloró amargamente por ellos, porque Él venía a predicarles, Él venía a salvarlos, y ellos estaban rechazando a Jesús, al dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él los estaba rechazando, pero Jesús sabía algo, hermano, que la Biblia dice que la palabra de Dios no retorna a Él vacía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor, Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, amén, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan palmas al Señor, hermano? Mira mucho lo que le voy a decir, iglesia.
se lo voy a decir con conocimiento de causa. Siempre que Dios ha traído una obra a este lugar, los brujos se han encargado de correr. Los brujos se han encargado de amedrentar a la iglesia, de amedrentar a los líderes que han habido. Yo le voy a decir una cosa: si Dios ha enviado esta palabra hoy, es para que usted se afirme con Dios, para que usted tenga su confianza en Dios y que no se deje amedrentar por esa zorra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? No hay que dejarnos amedrentar, hermano, porque si Dios nos trajo aquí con propósito, vamos a estar aquí hoy, vamos a estar aquí mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a estar aquí pasado mañana, pastor. Amén. Vamos a estar aquí el próximo mes. Vamos a estar aquí el otro mes. Vamos a estar aquí el tiempo que Dios quiera y no cuando le puso el Dios. Amén. Pues hay que irle a decir a esa zorra que anda por las orillas, a su nombre, a su nombre: no tenga temor, iglesia, no tenga temor, que el poderoso de Israel está con nosotros. Amén. El poderoso de Israel camina con nosotros y Él es el que pelea la batalla por su iglesia. No seremos conmovidos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Muchos nos dejamos amedrentar. Yo le decía en un mensaje a los hermanos en el grupo mientras predicaba, que muchas veces, hermanos, nosotros como iglesia andamos preocupados. Andamos tan preocupados. Ay, que los brujos aquí, ay, que los brujos allá. Óigame, dice la Biblia que cuando los apóstoles, los discípulos fueron esparcidos, hermano, dice la Biblia que Felipe salió, hermano, y llegó a la ciudad de Samaria. Y dice que predicaba ahí en Samaria. Y dice la palabra del Señor que Felipe no andaba preocupado ahí. Ay, que el brujo mayor está ahí en Samaria. Señor, enfrenta al diablo. Dice la Biblia que entraban sin temor porque eran hombres de convicción. Eran hombres, hermanos, tan decididos y definidos con Dios que no había tiempo para el miedo, que no había lugar para el temor, no había lugar para estar amedrentados. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos tenían definida su fe y su confianza en Dios. Y no era el hombre que los había enviado a predicar, sino que el mismo Señor los había enviado de dos en dos. ¿Cuántos dicen amén? Ir y predicar. Y a usted y a mí, ¿quién nos ha enviado? ¿Nos ha enviado el hombre? ¿Será que el hombre envió al pastor a este lugar? ¿Será que usted es guiado por el hombre? No, hermano. Cada uno de nosotros representamos la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo está con la iglesia. Y Amén. no hay diablo que va a detener la obra de la iglesia. Porque Jesús nos llamó con propósito. Con propósito. Y Amén. esos propósitos se van a cumplir, quiera o no quiera el diablo. A su nombre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Tiempos definidos, tiempos decisivos, tiempos, hermanos, donde verdaderamente la Biblia dice, libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, dice la palabra del Señor. Oiga como dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová o con el temor a Jehová, los hombres se apartan del mal. Le puede regalar palmas a usted, Señor, hermano.